Hola, le has dado al play a una charla con Startups Up. Descubre con nosotros personas e historias inspiradoras del ecosistema emprendedor. Si eres una persona activa, creativa o con curiosidad, este es tu sitio. Para escuchar esta y más charlas, encuéntranos en Twitter, LinkedIn, Spotify y YouTube. ¡Empecemos! Buenos días y bienvenidos una vez más a Charlas con Startups Up. Hoy tenemos a Luis Robledo con nosotros, actualmente alumno de los mejores MBAs del mundo y consultor en McKinsey, quien pasó también por Venture Capital en Kio Ventures y ha estado siempre muy ligado al mundo del gaming, los esports. Y eso es un poco de lo que venimos a hablar hoy. Primero fue jugador del FIFA Fanatics y actualmente inversor en uno de los equipos más importantes de lengua hispánica, que es Artix. Y bueno, así que Luis, ¿por qué no antes de entrar un poco de lleno en el mundo del gaming nos cuentas un poco tu historia y quién es Luis Robledo? Vale, primero muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí hoy. Pues nada, yo soy un chico de Torlavega, estudié Ingeniería Industrial en Madrid, en la Politécnica, y empecé un poco mi carrera profesional trabajando en Londres en una empresa que se llama Rocket Internet, que básicamente es un acelerador de startups que lanza diferentes ideas en diferentes zonas, ¿no? Sobre todo en Europa y Asia tiene bastantes casos de éxito. Y nada, empecé trabajando allí como becario en una empresa que se llama Zipjet, que era una compañía que era una lavandería online, parecido al modelo con el que empezó Mr. Jeff aquí en España, que luego ha pivotado, pero bueno, la idea principal era simplemente lavandería online con una aplicación y nada, empezamos lanzando en Londres, luego lo expandimos a Berlín y a París. Y nada, estuve 2 años trabajando allí. La verdad es que la experiencia fue increíble porque vi cómo se crea una empresa desde cero. Empecé con el equipo fundador, que éramos 5 personas. Cuando me fui a los 2 años éramos ya casi 35, con 3 ciudades abiertas. Entonces, tuve la oportunidad de ver muchas cosas en secciones y en proyectos muy diferentes. Y la verdad es que estuvo muy interesante. Después de esto, nada, apliqué a McKinsey, empecé la carrera en McKinsey como consultor, 2 años y medio. Otro sector totalmente diferente, otra forma de trabajar diferente y la verdad es que también muy interesante y nada, sobre todo ahí he trabajado en muchos proyectos diferentes y en muchas industrias, pero la verdad es que estoy muy interesado en la parte de transformación y reestructuración y hice varios proyectos ahí, me parece una parte interesante para ayudar a compañías a mejorar en ciertas cosas, ¿no? Oye, y respecto a esto, perdona, que me surge la duda, ¿no? Trabajas primero en el sector más startup, que es como que todo, no hay nada escrito, que todo se construye cada día y de repente dices, me voy a ir a McKinsey, ¿no? Donde es el lugar quizá donde hay más procesos, donde todo está estructurado. ¿Por qué este cambio y echabas de menos en la startup esto? O sea, ¿Cómo te ayudó? Cuando yo empezaba, y bueno, y yo creo que sigue siendo uno de los objetivos que tengo ahora, es continuar aprendiendo, ¿no? Y viendo cosas nuevas. Entonces, cuando empecé a trabajar en Rocket, aprendí mucho de estar en el barro, hice de todo, ¿no? Desde coger el teléfono a gente, a consumidores que no estaban contentos con nuestro servicio, estar en operaciones, en marketing. Aprendí mucho de ese tipo de cosas, de implementar cosas y probar y ver cómo funcionaban y cambiar muy rápido, ¿no? Pero cuando ya habían pasado 2 años, ese aprendizaje se ralentizó mucho. La compañía no crecía a la velocidad igual que estábamos esperando. Entonces, quería dar un poco un cambio y probar algo totalmente diferente. Y por eso el cambio a consultoría que me dio otras cosas, ¿no? Trabajar con gente mucho más senior. Hay un tema de saber relacionarte con el cliente, con tu equipo interno, proyectos que tienen un impacto mucho más grande y que tienes que tener una visión muy clara y tienes que tener los análisis muy atados antes de presentárselo al cliente. Pues, oye, ese fue el motivo, seguir aprendiendo y formarme en una cosa totalmente con una forma de trabajar totalmente diferente a la que había tenido en Rocket. Entiendo que recomiendas pasar por una empresa así o qué. O sea, yo no, esto es muy personal, ¿no? Mi recomendación es que siempre que se elija un paso profesional se tenga claro de que hay que seguir desarrollándose y que cuando tú veas que no estás aprendiendo o no estás desarrollando entre las cosas que te quieres desarrollar, pues intentes dar un cambio. Creo que ahora, como somos jóvenes, nuestro principal objetivo no es ni ganar mucho dinero ni tener una estabilidad. Creo que es el momento de eso, de aprender mucho y luego cuando ya hayas probado varias cosas o estés seguro de lo que te gusta, lo que te quieres enfocar, pues ya puedes empezar una carrera más a largo plazo. Ok,
Y entiendo también que el paso al MBA en Booth responde también un poco al mismo patrón de seguir creciendo, seguir aprendiendo. Sí, el caso del MBA fue más, oye, quiero tomarme, es parte de la carrera de McKinsey también, o sea, que McKinsey un poco te empuja a hacerlo, pero estos 2 años los quería tomarme para aprender cosas nuevas, sobre todo en algunas áreas que no estaba muy formado, tipo, por ejemplo, finanzas, que la verdad es que estoy haciendo la especialización de finanzas dentro del MBA para un poco formarme más en esto. Y luego también 2 años para decir, venga, voy a parar un poco, voy a ver qué cosas hay en el mercado y qué cosas me interesan y hacer una reflexión un poco más a largo plazo ya, porque es verdad que este cambio, si quieres, de sectores no lo puedes llevar toda tu vida, no es una cosa sostenible en el largo plazo y en algún momento tienes que decir, oye, me quiero enfocar en esto y quiero seguir por este camino. Entonces yo creo que el MBA me está ayudando un poco a tomar esa decisión. Por contextualizar solo, o sea, ahora, ¿qué edad tienes? Has dicho varias cosas, pero ¿qué edad tienes? Ahora 29 años, sí, 29. Vale, Sí, vale. sí. Sí, entonces, nada, y sí, termino ya, después de trabajar en McKinsey, antes de ir al MBA, tuve la oportunidad hay un programa que hace McKinsey con algunas empresas que se llama Tercer Año. Tuve la oportunidad de unirme a Kibo Ventures, que es uno de los, le conocéis seguro, es uno de los fondos más grandes en España de Venture Capital, y nada, estuve allí 12 meses, que también otro sector totalmente diferente, forma de trabajar diferente y todo, la verdad es que aprendí muchísimo, es un equipazo. Y estoy muy agradecido porque me dejaron meterme tanto en la parte de sourcing como en la parte de manejar portfolio, estuve involucrado en exits, con lo cual me ayudó mucho también a ver todo el proceso de Venture Capital desde que se ve una idea hasta que casi se hace el exit, ¿no? O sea, es parte de la carrera de McKinsey dejarte 1 año para ir a otra compañía. Bueno, es una opción que te dan, no es obligatorio, o sea, simplemente ellos lo que buscan un poco es darte diferentes opciones dentro de tu carrera profesional para que te desarrolles, y una de ellas es, pues tienes el MBA. Pues hay gente que no hace nada, hay gente que directamente pasa de analista asociado y ni hace tercer año ni hace el MBA, ¿no? Es un poco decisión personal, y una de las opciones que te dan es hacer un año fuera de McKinsey en una industria que te puede interesar y que te puede servir también para tu desarrollo dentro de la carrera de consultor, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo elegí Kibo, y Kibo ya había hecho el programa con ellos un par de años. Entonces, bueno, pues era un programa que estaba funcionando bien y que me parecía interesante para seguir. Y Luis, también por aprender de esto, ¿no? Porque es muy interesante hacer un MBA y suena mucho, pero la gente no sabe exactamente qué es, y sobre todo si es en otro país como Estados Unidos, ¿no? ¿Qué representa y cómo funciona un MBA? Bueno, al final un MBA es un programa, es un máster enfocado en gestión de empresas, en la cual tú tienes posibilidades de desarrollarte en muchas partes de esto, o sea, tienes desde más foco en finanzas, más foco en operaciones, más foco en liderazgo, entonces tienes muchas, si quieres, especializaciones diferentes, y normalmente lo hace la gente, suele ser la media de edad que entra en este tipo de máster, suele estar entre los 27 y los 32, un poco esa es la media, y son gente que tiene una experiencia en el mundo laboral corta, entre 3 a 5 o 6 años, y la idea es, mucha gente lo hace con el objetivo de cambiar de sector, ¿no? Pues te encuentras a muchos ingenieros que han tenido una preparación muy técnica durante sus 5 primeros años de experiencia profesional, y de repente quieren dar un cambio y pasarse a otra industria totalmente diferente, pues banca de inversión o consultoría o tech, ¿no? Entonces, una forma óptima para hacer esto es hacer un MBA, porque en el MBA no solo te ayuda a mejorar tus conocimientos en ciertas áreas, sino que además te ofrece una cantidad de contactos también y un equipo que te ayuda a hacer ese cambio, ¿no? Y te ayuda a preparar entrevistas, te ayuda a contactar a gente que te puede ayudar a preparar tu aplicación para diferentes puestos de trabajo. Entonces, es un poco un máster para jóvenes profesionales que o bien quieren reforzar su posición en el sector donde están, o bien quieren dar un cambio de sector y enfocarse en algo totalmente diferente de lo que estaban haciendo antes. ¿Y el formato es tipo teoría y tal, y siempre invitados, o que tiene un poco de especial?
Depende mucho de la clase y también depende mucho del MBA que decías, ¿no? Y te pongo un ejemplo, el MBA de Harvard es un MBA que está enfocado mucho en casos bueno, todos los casos que se dan en todas las escuelas de negocio, incluso en Chicago y en muchas escuelas aquí en España, son casos escritos por Harvard y el formato es mucho caso, discusión en clase, etcétera. Por ejemplo, el MBA de Chicago tiene una forma de dar clase un poco más analítica, está muy enfocado en números porque es la proposición de valor que tiene para sus alumnos. Entonces, normalmente la mayoría de clases tienen un 50% de teoría en la cual pues, te explican conceptos y esa teoría se aplica en un caso que se discute en clase. Y a veces incluso te traen a... Yo daba, por ejemplo, el último cuatrimestre una clase muy interesante que hacíamos un caso y en la clase siguiente nos traían al protagonista del caso, ¿no? Entonces tú hacías un análisis sobre cuál creías que era la solución y a la semana siguiente te traían a la persona que había tomado la decisión sobre ese caso, con lo cual era muy interesante ver lo que tú habías pensado respecto a lo que había pasado en realidad. Entonces, esto depende del MBA, pero sí yo creo que en general hay una parte teórica y una parte de casos y luego también aparte de las clases, la escuela te da opción a ir a muchos eventos, /charlas, /conferencias, donde te reúnes con líderes en diferentes sectores y no solo es una formación, si quieres, más académica, sino también es una formación más profesional, relacionarte con personas que están dentro de ciertos sectores y que te puede interesar escucharles o incluso tener tomar un café con ellos o lo que te dé opción el evento, ¿no? Y suele incluir también como una dirección de postmaster, de por ejemplo una bolsa laboral, una ayuda profesional para encontrar empleo. Sí, o sea, una de las cosas clave que tiene y mucha gente dice que es casi lo más importante que tiene este tipo de másters es un poco la red de contactos que haces, ¿no? Entonces, al final, una de las claves de la experiencia MBA no solo está cuando tú haces el MBA, sino también está después. Y la idea es, oye, que sigas teniendo relación con la escuela, sigas teniendo relación con la gente que ha hecho el mismo máster que tú y si en un futuro quieres, oye, pues cambiar de empresa o necesitas consejos para cualquier cosa o incluso necesitas apoyo para hacer un cambio de geográfico y pasarte porque te quieres mudar a no sé dónde y quieres tal, pues la escuela te pone recursos a tu alcance después del MBA para que puedas hacer esos cambios o puedas solucionar tus dudas. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que tienes es esa red de contactos que te sirve no solo durante el MBA, sino también después. Qué bueno. Y durante toda esta historia, ¿en qué momentos empiezas a estar en contacto más con el mundo de gaming? ¿Es en la fase más de Rocket Internet empiezas a jugar? ¿Es que empiezas a conocer gente que está metida ahí? ¿Cómo sucede esa transición? Sí, yo siempre no me considero un friki del gaming, o sea, no he sido una persona que haya pasado 10 horas diarias enfrente de un ordenador, pero sí que siempre he tenido relación, entre comillas, con el gaming, ¿no? Entonces, pues desde pequeñito, empezando con la Game Boy o con la PlayStation 1, hasta ahora empezando, o sea, jugando a la Play 4 o a juegos más de ordenador. Pero sí que siempre me ha gustado un poco todo lo que el gaming crece alrededor de él, ¿no? Ahora está habiendo una explosión en los últimos 3, 4 años, no solo de temas más enfocados en gaming y en jugar a videojuegos, sino toda la creación de contenido que hay en torno a los eSports y al gaming. Y entonces sí que ahí, pues yo he jugado toda mi vida a juegos tipo FIFA, a juegos tipo Age of Empires, ya antiguo, Counter-Strike, pero lo que más me ha unido un poco al gaming actual es toda esta parte de creación de contenido que ha explotado ahora y que, bueno, pues yo sigo a gente súper famosos, ¿no? Gente como Ibai, pues realmente yo puedo decir que soy un consumidor de su contenido. Cuando llego a casa después de un día pues intenso, pues me pongo a Ibai mientras ceno 15 minutos en su vídeo de YouTube o en Twitch y paso un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mundo eSports y el mundo gaming es muy interesante ahora por todo lo que está pasando a su alrededor y encima creo que es un marcador de tendencias. Es muy curioso que muchas cosas que están pasando en gaming y eSports que ya llevan siendo como la creación de contenido, gente que vive de esto a través de YouTube, a través de Twitch, pues se están un poco trasladando a otros sectores y se están empezando a implementar muchas de las tendencias que se llevan viendo en gaming desde hace 3 o 4 años en otro tipo de sectores y en otro tipo de trabajos. Entonces, creo que es muy interesante este mundo.
Sí, hablaremos de esto mucho. O sea, Sí. el tema también que queríamos tocar es que tú empezaste jugando, Sí. no sé si era casi profesionalmente, ¿no? Bueno, Y en un no. equipo. Bueno, profesionalmente no, eso no. O sea, yo jugaba al FIFA toda mi vida desde pequeño. Luego un amigo mío de mi ciudad de Torlavega creó un equipo de FIFA que competía en las dos principales ligas que hay en España, en categorías, o sea, hay una liga primera, hay como el fútbol normal, ¿no? Un primera, segunda, tercera, cuarta. Hay muchas categorías y yo estuve jugando con ese equipo un par de años en categorías muy bajas. Era un equipo totalmente de amigos. Sí que en cierta manera pues nos lo tomábamos entre comillas en serio y un par de días a la semana quedábamos a jugar, pero nunca ha sido algo a nivel profesional ni ha sido un foco en mi vida. Simplemente lo he hecho por placer y es lo mismo que ahora me veo una serie, pues hace 2 o 3 años llegaba a casa y me ponía a jugar con mis amigos con los cascos 1 horilla o 2 al FIFA y jugábamos en un par de ligas, un par de partidos semanales. Vale, vale. Sí. Y o sea, entiendo que esto es una parte más de entretenimiento, pero sí que es verdad que antes cuando nos leíamos cosas y nos preguntábamos, veíamos que existen más juegos que están enfocados más hacia la competición. Eh, sí que tenemos siempre la duda de, hostia, pero ¿esto es un juego que está saliendo ahora para entretenimiento o es un juego que ya se está pensando para competición? O sea, ¿qué tiene un juego que lo hace especial para entretenimiento y qué tiene que el juego que no, este juego va a ir directamente a competición? Sí, esto es un tema curioso y a veces es difícil de diferenciar, ¿no? Porque, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el Fortnite es un juego que explotó como puro entretenimiento. O sea, tenemos grandes streamers tipo Lolito que oye, se hicieron súper famosos y crecieron mucho en Fortnite. Luego se ha intentado pasar al competitivo y no ha tenido ese éxito que se esperaba, ¿no? Entonces se ha quedado más en un juego casi de creación de contenido. Yo creo que al final el competitivo tiene que tener una parte en general de equipo, es decir, que sea equipo A contra equipo B, y luego creo que tiene que haber una parte seria de estrategia, es decir, que puedas analizar jugadas, que puedas preparar jugadas antes de entrar, que puedas... En el Fortnite al final, pues la gente entra, son todos contra todos muchas veces y casi es un juego, hay gente que incluso entra al Fortnite y no juega en serio, ¿no? Y simplemente es un poco, da espectáculo y su objetivo no es tanto igual ganar o matar a todos, sino que la gente se divierta como él juega. Yo creo que el juego que en competitivo más ha triunfado, que es el League of Legends, es un juego que sigue siendo muy estratégico. De hecho, los equipos tienen analistas, tienen entrenador detrás, preparan la jugada, analizan al rival y es un equipo contra otro. Entonces, al final, esa parte de estrategia el objetivo principal del juego es ganar. No es entretener, es que tú ganes al contrario. Hay en otros juegos que el objetivo principal no siempre es ganar, sino es simplemente participar en una interacción con otras personas y no tienes por qué ser el que mata a todos o el que tiene más kills. Simplemente es un tema de entretener y tener interacciones con otras personas en el juego, ¿no? Y, por ejemplo, un juego que en el confinamiento, que es muy simplote, pero que en entretenimiento ha sido una bomba, ha sido Among Us. Y que tiene todas las características de un juego puramente social. Evidentemente, la gente me recordaba a mí mucho cuando jugaba yo a polis y cacos con las cartas con mis amigos. Pues sí, al final era eso traducido a un juego muy simple y tiene todas esas características sociales de entretenimiento que un juego competitivo no tiene por qué tener y que lo ha petado a nivel de entretenimiento y todos los grandes streamers han estado jugando a Among Us y si ves las horas de reproducción que ha tenido algunos de ellos, están muy enfocadas en este juego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son diferentes y que el competitivo lo definen los equipos, la estrategia y el objetivo de ganar por encima de todo, que igual otros juegos de entretenimiento no lo es tanto. Okay. Sí, de hecho, el Among Us al final es una versión también de este juego típico del lobo, ¿no? En el que todo el mundo duerme y luego hay el pueblo que serían más los tripulantes y el lobo es el asesino, ¿no? Es un poco el mismo formato. Sí, a mí me recordaba mucho a eso cuando lo veía. Y al final el Among Us, no sé cuánta gente tiene detrás. Creo que leí hace poco un artículo que eran un equipo de menos de 10 personas. O sea, una cosa... Justo. Es que lo tengo aquí el dato. 4 empleados, 500 millones de usuarios activos al mes. O sea, sí, tenía 100 y pico millones de usuarios activos por empleado. O sea, una cosa que no lo ves en ninguna empresa del mundo. No. Pues sí, o sea, tiene todos los ingredientes para ser un juego que a entretenimiento pues triunfa en Twitch porque es social, juegas con amigos.
tiene una parte de engaño, de hacer alianzas, de un poco intentar engañar. Es un juego muy simple, que entiende todo el mundo también, ¿no? Además, es un juego que las partidas tampoco son muy largas, porque son partidas cortas que pueden durar, ¿qué? 20 minutos, 15 minutos, y encima le metieron el punto este de que hay mucha gente famosa que ha jugado y veías esas partidas de Ibai que tenían metidos a futbolistas, a cantantes, etcétera, etcétera, con lo cual a la gente le llamaba mucho y para entretenimiento funcionaba perfectamente. Pero, ¿crees que la forma de monetizar de estos juegos está siendo a través de la parte social, es decir, del contenido que se genera alrededor? ¿Crees que los anuncios se quedan como un poco atrás y la única forma de monetizar los juegos más sociales empieza a ser la creación de contenido alrededor? Por ejemplo, ya sea o el consumo a través de Twitch o youtubers que hagan clips. Sí, o sea, yo creo que la monetización va un poco por ahí. Depende un poco del juego, ¿no? Porque creo que el Among Us, el dueño un poco de la persona que lo consume es el streamer, ¿no? No es tanto el juego. Nadie se va a poner a ver una partida de Among Us de personas igual desconocidas. No, a la gente quiere ver jugar a sus ídolos o a la gente que sigue a ese juego. Entonces, un poco el dueño del consumidor de este juego es el streamer. Entonces yo creo que la monetización al final siempre va por la parte que añade valor a la persona que lo consume. Y en este caso, para mí, claramente es la persona o el streamer, el creador de contenido. Por eso la monetización va un poco por ahí. En otros juegos no tiene por qué ser tan así, ¿no? Al final la gente juega al LOL o al Fortnite y no es tanto de quiero ver a X persona jugar, sino quiero jugar yo y me lo paso bien jugando yo y incluso estoy dispuesto a meter dinero mientras yo juego, ¿no? En Fortnite con las skins o incluso a pagar el FIFA también le pagas tú y pagas jugadores, etcétera, para jugar. Entonces yo creo que es diferente un poco a quién se le da el valor y en el caso de Among Us yo creo que el valor claramente lo aportan los streamers con el contenido que crean y con esas partidas que forman con grandes, con ídolos o con gente famosa. Sí, ha estado, ¿no? Ha estado el Kun, ha estado Neymar, ha estado un montón de gente que dices, ha roto barreras, ¿no? Ha roto auténticas barreras entre muchos sectores diferentes. Justamente, tú también has tenido o tienes, ¿no? Bien metido en todo lo que son el mundo de los esports, ¿no? A través de Artix y tal. Entonces también, de alguna manera, relación con G2. ¿Cómo has visto la evolución de la audiencia de los esports y también para entrar también en entender cuál es el negocio de una empresa o de un equipo de esports, ¿no? Sí. Vale, yo por aclarar, yo conozco a Arctic porque conocí a Luis, que es su fundador y CEO, hace un par de años. Y nada, la verdad es que me gustan mucho los eSports y quería un poco estar involucrado con el mundo. Y la forma que encontré, pues le dije, entré como inversor en la primera ronda que hicieron. Con un pequeño ticket y aparte de eso, pues en cierta manera le ayudo en todo lo que puedo, ¿no? Si, en algún momento tiene que preparar una presentación o hacer un modelo, pues le intento ayudar en todo lo que puedo. Entonces, mi relación empieza por ahí con los equipos más profesionales y mi visión sobre los equipos profesionales es la siguiente. Al final, el desarrollo del ecosistema está creciendo mucho a nivel de fans, ¿no? Es decir, hay cada vez más fans y podemos ver en los datos de audiencia que crece a porcentajes que no crece en ningún otro deporte. Lo que pasa es que creo que la parte de monetización a nivel de equipos, más concretamente, no va tan rápida. Entonces, las marcas se están empezando a meter poco a poco, están empezando un poco a entender el ecosistema y cómo funciona la industria y entonces, pues hay un poco de desbalance entre el número de personas que lo ven y el dinero que las marcas están empezando a meter. Eso creemos, o yo como inversor, mi teoría es que en algún momento se juntará y que el nivel de seguidores que tiene estará igualado un poco al nivel de patrocinios de marcas que van a entrar, pero de momento no es así y es verdad que los equipos pues van creciendo a nivel de lo que es monetización, van creciendo y de ingresos van creciendo poco a poco. Sí que hay grandes equipos tipo G2, tipo Fnatic o los asiáticos que ya están en volúmenes de facturación mucho más altas, pero un poco el ecosistema más local español pues todavía va creciendo lentamente. Pero si analizas un poco también el sector, ves que los deportes tradicionales, hace poco leí también un reporte que decía que en la cantidad de dinero que se gasta un fan en eSports versus un deporte tradicional estaba 10 veces por debajo. Es decir, no solo a nivel de que las marcas se metan
a patrocinar equipos, sino a nivel de que el usuario individual gaste dinero en eSports y en creadores de contenido. Vosotros entrevistasteis aquí a Streamloots, que es un ejemplo de una startup que lo está atacando. Entonces, bueno, creo que también hay grandes potenciales de monetización en el user y que las personas se gasten dinero en estas interacciones, ¿no? Desde el punto de vista del inversor, muchas veces tenemos la duda de si invertir en plays que son más de equipos de eSport o juegos o incluso estudios o publishers son inversiones demasiado binarias y eso nos hace tener más miedo. Es decir, que o va muy bien y recuperamos lo invertido más muchísimas ganancias o nos quedamos sin nada. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que estamos aquí en lo cierto o es más un tema de que no ha habido precedentes hasta ahora que puedan dar un ejemplo de lo que puede pasar con un estudio? ¿O por qué es que todavía no está tan democratizado la inversión a equipos o a estudios? A ver, la inversión a equipos yo creo que no está un poco estandarizada porque no tienen una parte tech dentro de su propuesta de valor. Al final, la propuesta de valor actual de estos equipos sigue siendo un poco tradicional. Oye, traemos viewers, ya sea jugando, participando en competiciones o creando contenido, y las marcas se meten con nosotros, ¿no? Entonces, yo entiendo que un fondo de Venture Capital que está enfocado en crecimientos más grandes o en tech o tal, ve un poco lo que hay detrás de un equipo y dice, yo no me puedo meter esto porque ni siquiera encaja con mi estrategia, ¿no?, de inversión. Entonces, ahí hay un poco de mismatch entre lo que es el Venture Capital tradicional y lo que proponen los equipos. A nivel de publishers, yo creo que los publishers, los creadores del juego en sí, son los que más poder tienen. Y lo hemos visto un poco en cómo ha evolucionado la industria. Antes el publisher se encargaba solo de crear el juego, lo sacaba y luego había diferentes organizaciones, tipo teníamos aquí la LVP en España, que creaban torneos y creaban un ecosistema de competición alrededor de esto. Lo que hemos visto es que al final todos estos publishers como Activision, Riot, etcétera, lo que están haciendo es crear sus propias competiciones. Entonces ya no solo están monetizando con la propia venta del juego en sí, sino que están empezando a crear una comunidad de competición, de creadores de contenido en torno a su juego, que al final ellos son los dueños de ese juego y son los creadores de ellos y por tanto tienen todos los derechos sobre él. Entonces sí que creo que los publishers, entre comillas, tienen una posición de ventaja sobre el resto de participantes en la industria. Sí que es verdad que a la vez los equipos dicen, vale, ok, vosotros sois el dueño de estos, pero nosotros estamos empezando también a crear nuestra propia fanbase y somos nosotros dueños. Y, por ejemplo, el caso claro es G2, ¿no? G2 metió a Ibai y a Ander y a Barber y a Reven en la casa G2 y está empezando a crear contenido. Y mucha gente ya no sigue tanto al juego en sí, sino sigue a esos creadores de contenido que están ligados directamente al equipo G2. Entonces, creo que ahí va a haber un poco esa lucha por quién es el dueño otra vez del user, ¿no? Y hasta ahora creo que el publisher ha sido totalmente el dueño y ha sido el que ha tenido un poco ese poder de negociación, pero en el largo plazo veo perfectamente a equipos capaces de tener ese poder y de ser los dueños y tener una fanbase increíble y monetizar a través de esa fanbase. Problema, no ha habido un caso de éxito todavía, todos estos equipos que están en el mercado pues sí, tienen valoraciones altas y tienen algunos a levantar alguna ronda de inversión, pero evidentemente el mercado a nivel de inversores entrando en estos equipos, incluso entrando en estos publishers, no es suficientemente maduro porque creo que les da miedo ver cómo evoluciona y ver si realmente tiene un caso de éxito que te dé el retorno que están buscando. Claro, claro. Y justo creo que es súper interesante esta parte de que se hayan incluido creadores de contenido en lo que es un equipo de eSports que parecía que tenían que ser pues como en un equipo de fútbol, ¿no? Un jugador que está en el campo y juega profesionalmente y punto, ¿no? Entonces, visto el problema este o el reto de intentar ser el dueño un poco del usuario, el de incluir jugadores o creadores de contenido en un equipo de eSports es un movimiento súper inteligente que lo han hecho con esta intención, es decir, G2 ha ido por esto con este motivo, o un poco cuál es el rol que juegan también los creadores de contenido dentro de estos equipos. Sí, o sea, al final la creación de contenido
creo que es una forma de monetizar diferente a los patrocinios. Yo creo que todos estos equipos, nosotros lo vivimos con Arctic. Luego, para aclarar también, Arctic tiene un acuerdo con G2, que es el equipo de un juego que está basado en Berlín, tiene un acuerdo con Arctic Gaming a nivel nacional y G2 Arctic es el equipo que compite con la doble marca como academia del equipo de G2 aquí en España, ¿no? Entonces, por ejemplo, unas cosas que discutíamos nosotros cuando empezamos esta asociación con G2 en España era, oye, ¿cómo podemos intentar que no solo tengamos una forma de monetizar a través de los patrocinios y tengamos varias formas de monetización? Hay equipos de eSports que están yendo por el tema educativo, ¿no? Crear academias para formarte en eSports y crear campus con colegios, etcétera. Otro revenue stream claro es la parte de creación de contenido. G2 ha ido por ahí y nosotros en G2 Artists creamos un programa que se llama Diamonds, que tenemos ya 4 creadores de contenidos en el programa y básicamente lo que dijimos, oye, ¿cómo podemos monetizar y crear una fanbase mayor sin tener que estar siempre dependiendo de los patrocinadores? Pues la creación de contenido. Y G2 decidió meter a Ibai y a los demás creadores de contenido allí y nosotros lo hemos hecho con estos Diamonds. Al final, los equipos están buscando formas de monetizar diferentes simplemente a la publicidad. Y una forma clara es la creación de contenido, y la creación de contenido no solo te ayuda a monetizar, sino que además te ayuda mucho a crear esa fanbase de la que estábamos hablando. El tema educativo es otra forma. Hay incluso equipos que están pensando en meter temas de tech, oye, como tema de análisis de datos en eSports. O sea, todos los equipos están buscando diferentes formas y yo creo que la creación de contenido es la primera forma de monetizar diferente a la publicidad que de momento está teniendo éxito en los equipos de eSports. Y en un equipo, por ejemplo, como G2, para contextualizar y ubicarnos a todos, ¿nos puedes hacer un poco el mapa de las revenue streams que tiene un equipo como G2? Es decir, la principal partida viene de merchandising, otra de patrocinadores, pero el que genera más es el creador de contenido. ¿Cómo se estructura esto? Yo de G2 en concreto no lo conozco tanto porque evidentemente es una compañía diferente. De G2 Cierto. Arctic te lo puedo detener un poco más. O sea, el G2 Arctic y Arctic Gaming, que al final es un poco dos equipos que tienen un naming distinto, pero está coordinado por el mismo equipo de management. Al final tenemos la parte más gorda, sigue siendo publicidad. Pues nosotros en G2 Artists tenemos a Chips Ahoy, a HS, a Logitech como patrocinadores. Luego, y esto perdón, esto sí. Es product placement, ¿no? O sea, cuando Ibai hace vídeos, el logo tiene que estar ahí. O cuando hacen streamer tienen que hablar de esto. Es las dos cosas. Hay unos patrocinios que son más a largo plazo y que firmas pues X años, ¿no? Y que, por ejemplo, el placement en la camiseta no es el patrocinador principal y llevas en la camiseta todo el año el Chips Ahoy, en nuestro caso es Chips Ahoy, y, por ejemplo, cualquier contenido que creamos y tal, pues siempre va un poco el logo de Chips Ahoy o HS o Logitech, que son nuestros patrocinadores, JD también, va puesto ahí en la creación de contenido. Pero, por ejemplo, también se hacen campañas concretas, ¿no? Oye, pues cuando se hace Gamergy, que ya ahora no se podía hacer por el COVID, pero era uno de los mayores eventos de gaming que hay en España, pues igual X marca patrocina un evento concreto con los jugadores del equipo de LoL o con los jugadores del equipo de Clash Royale o lo que sea. Entonces, hay dos tipos, los patrocinios más a largo plazo, que es una asociación continua, y los patrocinios más de una cosa concreta o de un evento publicitario concreto que se firman, es más un one shot, ¿no? Claro, justamente en este sentido, perdona que te corte, pero hace nada no hubo las campanadas y el tema de las que retransmitió Ibai, pues llegaron a unas audiencias, ¿no?, de más de 500.000 dispositivos conectados en el mismo momento mirando este streaming, y aparecieron diversas marcas en las que pues era un product placement puro, ¿no? Estaba ahí la bolsa de Doritos, estaba detrás las de Domino's Pizza, y alguna gente criticó un poco, hostia, qué raro, ¿no? Qué rara esta manera de ponerlo, pero ¿esto es una estrategia muy preparada o esto viene de G2, es un contacto directo con Ibai? O sea, aquí no sé muy bien cómo Ibai y G2, la verdad es que tengo un desconocimiento total de cómo ellos reparten los patrocinios o cómo los manejan. Yo no tengo. Entiendo que
que cómo funciona es que pues, Ibai G2 tiene acceso a patrocinadores y Ibai tiene acceso a otros patrocinadores por fuera, y la verdad es que no sé muy bien cómo va un poco la división de ingresos, pero sí que es cierto que si ves un poco el evento en sí, Ibai lo dejó bien claro, ¿no? O sea, tenemos esos patrocinadores para que esto se pueda hacer. Al final, ahí había una persona de cámara, una persona que pone la luz, no sé, había diferente equipo, y ese equipo alguien lo tiene que pagar porque, evidentemente, pues ese evento requiere de una serie de personas. Entonces, yo creo que no es que sea raro, sino que es una forma más de crear contenido y crear eventos concretos que igual llevan un poco más. Cuando Ibai crea un stream de un día normal en su casa, pues está solo en su casa con sus cascos y no necesita ningún tipo de financiación. Si quiere hacer un evento más grande de este tipo, pues sí necesita financiación, y se buscó de esta forma. A mí me parece fenomenal, y además también ayuda a las marcas un poco a empezar a meterse. Algunas marcas que igual no están tan seguras del sector o de la influencia que pueden tener metiéndose en eSports, pues empezando con estos eventos más concretos, pueden empezar a entender la dimensión que puede llegar a tener esta industria y cómo realmente pueden tener impacto patrocinando cosas relacionadas con gaming y eSports. Sí, es que te hemos cortado que estabas contando un poco cuál era la distribución, ¿no?, de los ingresos que venían primero por patrocinios, que era este tema, y luego, bueno, no sabemos en qué porcentaje vienen por aquí, pero supongo que... Sí, el gordo sigue siendo la parte más grande, sigue siendo patrocinios, y luego hay otros que son como grupos más pequeños de ingresos. Por ejemplo, uno son la competición. La competición no da mucho dinero todavía porque no hay grandes bolsas de premios, pero sí, oye, si por ejemplo este año nosotros con G2 Arctic en LOL hicimos subcampeones en SLO, hicimos subcampeones en la Iberian Cup, o sea, al final son 2 premios que para equipos que son todavía pequeños y están creciendo, pues si haces un buen resultado puede ayudarte a pagar pues una parte del equipo o incluso lo que es el equipo en sí, ¿no?, que participa. Y esa es la segunda parte, que son las competiciones. La tercera parte es el merchandising, que sigue siendo una parte pequeñita. Por ejemplo, en G2 Arctic hemos sacado la primera colección este año, que chandas, camisetas, la equipación oficial con todos los patrocinios, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí, en nuestro caso, es todavía muy pequeño, pero yo supongo que en equipos como más grandes, como G2, Fnatic y tal, que tienen una fanbase mucho mayor, esta forma de monetizar empieza a ser considerable, ¿no? No sé, aquí en España, pues Team Eretis firmó con Adidas, Vodafone Giants, Movistar Raiders, son equipos potentes que seguramente el merchandising pues vaya creciendo poco a poco y pueda llegar a ser una forma de monetizar también. El problema de la creación de contenido es que hay un porcentaje muy pequeño de creadores que abarcan mucho mercado, ¿vale? Tipo estos que hemos hablado ya, pues tienen muchos seguidores y realmente tienen unos ingresos increíbles porque realmente tienen una comunidad muy grande, y al final, a mí, y esto ya es un tema más, una opinión súper personal, pero al final, oye, dicen, no, es que no sé quién gana tantos miles de euros mensuales por tal, ya, pero es que al final estás entreteniendo a un montón de gente diariamente y es un trabajo de 8, 10, 12 horas diarias. O sea, quiero decir que no estás en... Y que es un trabajo igual que todo, es que tienes que estar enfrente de la cámara y seguramente un día no te apetecerá hacer un directo, pero tienes que hacer porque tienes que entretener a tu comunidad, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un long tail o una serie de creadores de contenido que todavía las plataformas actuales no les dan para vivir de ello, ¿no? Y al final esos ingresos son bajos. Entonces, plataformas como las que hemos dicho antes, tipo Streamlabs, que están intentando ayudar a esos creadores a monetizar, no solo a través de la publicidad, sino a través de esas interacciones, pues es muy interesante. Lo que sí es cierto es que a algunos creadores de contenido también les viene muy bien asociarse con equipos, porque esto es una simbiosis, ¿no? O sea, al final el equipo crece y yo crezco con el equipo, yo crezco y el equipo crece conmigo, ¿no? Entonces, al final es unir fuerzas y G2 seguramente tenía una fanbase muy internacional que Ibai, cuando entré en G2, igual era más nacional y ahora, gracias a su unión a G2, pues de repente la ha explotado y tiene gente en muchos más países. No sé, esto es una suposición, pero quiero decir que los creadores de contenido también se favorecen de equipos fuertes para un poco aumentar su fanbase y para darse a conocer en otros ámbitos que antes no eran tan conocidos.
En ese sentido, ¿crees que el deporte más tradicional no ha sabido explotar otras vías de monetización, como por ejemplo estás sabiendo hacer el gaming, los esports con los creadores de contenidos? Porque al final vemos el fútbol y el fútbol se queda al merchandising y entradas al campo. Sí. Es verdad, lo que es curioso es que hay algunos equipos, creo que por ejemplo el Barça ha lanzado ahora un tema digital con su tele personal, de que puedes Sí. entrar a contenidos, una plataforma como de contenidos digitales que puedes hacer a partidos de todas sus secciones, a contenido exclusivo, etcétera, etcétera. Y tradicionalmente creo que los equipos no han necesitado esto, pero ahora se están dando cuenta de que se necesitan acercar mucho más al mundo digital y que esa creación de contenido para ellos puede ser clave, ¿no? Y no solo eso, sino que para ellos puede ser una forma de acercarse mucho más al usuario final a través de, y monetizarlo directamente, no a través oye, una plataforma como Movistar que da todos los partidos de fútbol, sino a través de contenido que yo creo especial para las personas que pagan esta suscripción, ¿no? Entonces yo creo que hay equipos, y por ejemplo, yo creo que una sección o ligas que están haciendo muy bien, la NBA, creo que en este sentido sí que tiene cosas pues interesantes, ¿no? Pues la parte de pagar suscripciones para tener acceso a contenido ya lo llevan haciendo bastante tiempo. Hace poco he leído que estaban sacando coleccionables digitales ya que le daban la opción a la gente a coleccionar, por ejemplo, ciertas jugadas de hace X años. Imagínate, los mejores mates de 1965 del concurso de mates. Y sacaba un coleccionable digital que tú lo podías comprar y estaba autorizado era oficial de la NBA, etcétera, etcétera. O sea, creo que estos sectores, que esos deportes más tradicionales se están empezando a dar cuenta de esto y están empezando a haber iniciativas relacionadas con el mundo digital que hasta ahora no había. Bueno, al final, sin ir más lejos, el propio Barça una vez le envió una caja de regalos para que viera Ibai en directo. Efectivamente, ¿no? O sea, efectivamente. Sí, al final le envió, y ese vídeo tuvo muchísimo impacto y la verdad es que a mí yo lo vi y me encantó y me pareció que fue un gran acierto de la dirección digital del Barcelona. Y moviéndonos un poco hacia dónde puede derivar este crecimiento que está ocurriendo ahora, qué puede pasar con las ligas, incluso con la audiencia, ¿qué papel crees que tienen las ligas de aquí a 5 años? Pues las ligas para mí tienen una posición difícil, ¿no? Porque al final, volvemos un poco a lo mismo. ¿Quién es el dueño de la comunidad? ¿Quién es el dueño del usuario? Al final, lo que estamos viendo es que hasta ahora el creador, el publisher del juego no se estaba metiendo en esto y dejaba un poco a las ligas nacionales encargarse de toda la organización de eventos, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta de que esto era rentable y de que atraía a muchos patrocinadores y, claro, Riot se metió, Activision se metió con Call of Duty, etcétera, etcétera. Están empezando a crear sus propias ligas y encima lo están haciendo con un modelo de franquiciado que tienes que comprar la plaza, etcétera, etcétera. Entonces, las ligas van a tener que encontrar su posición ahí de cómo aportan valor un poco a todo el ecosistema. Creo que van a seguir existiendo. El tema es qué parte de la tarta se pueden llevar, ¿no? Con claro. Estos grandes publishers metiéndose a organizar torneos y competitivo. De momento yo creo que sirven como una unión de la comunidad. Por ejemplo, la LVP en España hace un gran trabajo pues poniéndose a los equipos de acuerdo. Al final, oye, cuando te juntas todos los equipos, pues tienes más poder de negociación con los publishers, con los patrocinadores, etcétera, etcétera. Entonces, sí que pueden ser que van a seguir existiendo y van a ser un elemento de unión de los diferentes equipos para como organizaciones y para conseguir fuerza de negociación, pero van a tener que ver cómo aportan valor al ecosistema para que en la parte del pastel para ellos no se reduzca mucho, porque evidentemente a ver cómo está claro el valor que aportan los equipos, está claro el valor que aportan los creadores de contenido y evidentemente está claro el valor que aportan los publishers. Hay que ver cómo encuentran el valor que aportan las ligas. Claro. Y de la misma forma que se habla de que el crecimiento del e-commerce va a dar dos posibles escenarios, uno en el que Amazon pues se come esta gran parte del crecimiento o un segundo escenario en el que se genera un long tail mucho más mayor y pequeños comercios también se benefician de este crecimiento. Si trasladamos este paradigma al gaming, ¿cómo crees que encajan ahí los estudios? Es decir, que los estudios que ya existen o incluso las plataformas de distribución tipo Steam, Riot, Epic Games van a continuar creciendo y van a ser estos los que van a dominar las nuevas audiencias o van a seguir saliendo pequeños estudios y por tanto la audiencia va a estar mucho más fragmentada en pequeños estudios?
Esta pregunta es compleja. O sea, yo creo que estos estudios grandes, de los que me has dicho, tienen mucho ganado ya porque tienen muchos casos de éxito. Entonces, cada vez que un estudio de esto saca un juego, casi con total seguridad tiene un éxito. No sabemos si es un éxito como el del League of Legends, que son muchos años, o es un Claro. éxito más cortoplacista, ¿no? Y también va ligado por los recursos que tienen, que pueden Claro. ir invirtiendo para generar más audiencia. Claro, o sea, no solo tienen la capacidad de crear un contenido, de crear un juego increíble, un contenido increíble, sino que además tienen acceso a una red de distribución, tienen acceso a los creadores de contenido. Es decir, si estos creadores de contenido que estamos hablando les da por jugar X tiempo a no sé qué juego, ese juego solo por inercia y por toda la gente que les sigue se va a hacer famoso y va a tener tracción. Evidentemente, si el juego no es de calidad, no se van a tener. Entonces, yo creo que la gran disyuntiva para estos grandes estudios no es tanto de que un juego no vaya a tener éxito, que muchos lo pueden tener, sino cuánto dura ese éxito, ¿no? Conseguir que ese éxito de ese juego sea un poco que se pueda escalar en el tiempo, que se pueda mantener en el tiempo, porque el problema que tienen estos juegos es que evidentemente tardan un tiempo en desarrollarse y necesitan una inversión, y lo que yo creo que no se pueden permitir es que sea una cosa de 3 meses, ¿no? Que de repente todo el mundo esté jugando 3 meses a tope a este juego y luego se olvide. Entonces ahí yo creo que su gran challenge es ese, conseguir que los juegos sean un tema de largo plazo y no sea tanto de corto plazo y que la gente se canse enseguida. Respecto a los estudios pequeños, tienen una posición complicada, ¿no? Pero sí que creo que pueden meterse en pequeños nichos que igual los grandes estudios no están cubriendo. Por ejemplo, volvemos al Among Us, pero es que el Among Us es un ejemplo, ¿no? Sí, estaba pensando lo mismo. No sé exactamente quién es el creador, ¿no? del juego, no conozco un poco de dónde viene, pero sé que si yo fuese un Among Us, te da un ejemplo de cómo un equipo pequeño puede tener un impacto muy grande. Y igual no necesitas un juego tan potente de gráficos, de estrategia, sino necesitas un juego que ataque a las cosas que la gente necesita. Una cosa que la gente necesita con el COVID es sentirse parte de una comunidad, sentirse que tiene relaciones con gente como él. Among Us ataca esto totalmente. O sea, Among Us ataca a personas que se sienten parte de una comunidad, que se sienten parte de que se están divirtiendo con sus amigos jugando un juego que no es de cartas, que es en forma digital, y que tienen cuatro personas trabajando y desarrollando, y que tienen unos gráficos que parecen dibujos animados de hace 20 años. Claro, con lo cual... creo que hay estudios pequeños y estudios sobre todo nicho de ciertos nichos o ciertos tipos de juego que pueden llegar a tener juegos con una gran escala con un presupuesto menor. Sí, es que justo creo que va muy relacionado con luego el reto que tiene realmente Among Us, que vale, ha explotado y tiene muchísimos usuarios, pero con un equipo tan pequeño, ¿no? Comparado con un League of Legends que puede llevar 10 años, ¿cómo haces que el juego se vuelva un juego que yo quiera jugar recurrentemente durante mucho tiempo, ¿no? No estos 3 meses que habrán pasado ahora, sino más. Ahí sí que quizás necesitas gente que saque pues, parches de los juegos o nuevas versiones, nuevos mapas, y ahí necesitas equipo y luego también dinero para poder promocionarlo, ¿no? Sí. Y ahí es un poco el tema, o incluso lo que hace Epic Games con Fortnite, ¿no? Que también tuvo un subidón súper épico, y ahora la obsesión un poco del CEO, del fundador y un poco de la mente detrás de Epic Games es intentar que Fortnite no sea un juego, sino que sea un espacio en el que la gente pasa tiempo, convive, habla y que traslada un poco lo que se hacía en el offline, pues casi al mundo online, ¿no? Y ahí es donde realmente capturas el tiempo del usuario, que es lo que vale, ¿no? Aquí. Entonces, ese reto es enorme. Sí. No sé si en el Fortnite pudisteis ver, o sea, no me acuerdo exactamente los cantantes que asistieron, pero yo vi varios clips en YouTube, el concierto que fue una cosa increíble de, joder, Travis Scott fue. Sí, un mundo totalmente virtual donde la gente entraba a ver a la gente cantar, ¿no? Y iban a un concierto virtual. Pues sí, todo ese tipo de... O sea, para mí esos juegos, los juegos más competitivos creo que se pueden mantener en el tiempo, pues sacando nuevas versiones, aumentando mapas, sacando nuevos personajes, etcétera, etcétera. Y al final es un poco lo que ha hecho LoL, ¿no? Ha ido evolucionando y al final el competitivo, como consiguen que el juego siga siendo complejo, interesante de ver y tal, pues se mantiene. Los juegos más sociales como Fortnite, la clave está en lo que tú acabas de decir, ¿no? En crear esa comunidad y esa experiencia social que no solo sea jugar, que sea relacionarte con otras personas y encontrar tu comunidad que antes encontrabas en la Plaza del Pueblo, pues ahora la encuentras en el Fortnite
con otra gente de otros sitios totalmente diferentes al tuyo, pero que compartís esa pasión por el juego o por el ecosistema que ha creado ese juego, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, que esa comunidad crear una comunidad suficientemente fuerte para que se mantenga en el tiempo y pueda ser un éxito mantenido y no tanto de cortoplacista. Ok. Y yo me preguntaba también, cuando hablas ahora de, por ejemplo, los juegos que no consiguen ser sostenibles en el tiempo, no sé si también tiene un motivo de que no consiguen ellos mismos ser rentables a través de un modelo freemium. Es decir, yo creo que juegos que, por ejemplo, permiten suscribirse a los usuarios, pues es una vía mucho más estable de conseguir audiencias mucho más recurrentes y perdurables en el tiempo. Entonces, ¿crees que el modo de suscribirse para jugar a un juego de forma continuada es una vía para poder salvar esta manera de vamos a huir de los juegos que son una moda y voy a crear una suscripción para que puedas estar más en 360 con mi juego? Sí, esta teoría es un poco la teoría de, oye, ¿qué prefiero tener? ¿Mucho gente que me pague poquito o pocos que me paguen mucho, ¿no? Yo creo que puede ser una opción. O sea, puede ser una opción de que mi único problema con todo esto es el proceso de cómo entras en el mercado. Es decir, si tú desde el principio pones una barrera, que es la suscripción, pues esa entrada en el mercado es mucho menos potente y posiblemente tu crecimiento no sea tan exponencial como un juego que es totalmente gratis y que todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede probarlo. Entonces, el riesgo para mí es que ese tipo ese tipo de modelo puede funcionar, pero tienes que encontrar cómo va a ser tu estrategia de ir al mercado, de forma que puedas llegar a mucha gente de una forma rápida, y luego que aportes tanto valor a la gente para que al menos no tengas millones y millones de usuarios, pero igual tienes miles de usuarios que están dispuestos a pagarte por jugar al juego. Al final es un modelo muy parecido al FIFA, ¿no? El FIFA es un juego que no puedes jugar a él si no pagas. Y realmente hay mucho fan, hay muchísima gente que juega al FIFA y al final es porque hay un ecosistema creado en torno a él, que hace que mucha gente que le aportes mucho valor y estés dispuesto a pagar por ello. Y no solo estoy dispuesto a pagar por adquirirlo, sino que estoy dispuesto a pagar por cartas, por jugadores, por participar en torneos, ¿no? Entonces, claro, el FIFA lleva ¿cuántos años? Desde yo empecé a jugar al FIFA 98, lleva 20 y tantos años en el mercado, todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha creado una comunidad increíble. Entonces, claro, está dispuesto a pagar. ¿Cómo van a conseguir otros juegos esa disposición de los usuarios a pagar sin tener ese background detrás de tantos años? Pues ahí es donde está el reto. Pero sí que creo que puede ser un modelo muy sostenible en el cual no monetices a tantos millones de personas como puede monetizar, o como no monetizar, sino no puede ser que no tengas tantos usuarios como puede tener Among Us, que tiene 500 millones, pero puede ser que tengas 500.000 usuarios o 800.000 usuarios en el mundo que realmente estén dispuestos a pagar por ello porque le aporta valor. Entonces yo creo que puede ser el modelo de suscripción, podría ser un modelo que funcionase. Claro, y luego está muy relacionado con lo que hemos hablado de crear espacios virtuales, que no solamente sea un juego que vas y matas, sino que en Fortnite al final la gente no se está comprando armas ni se está comprando nada para ser mejor en el juego, sino se está comprando skins, se está comprando trajes que simplemente cambian, es pura cosmética, ¿no? Es pura estética y la gente paga por esto porque realmente siente que le va a representar dentro del juego, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, de pasar de ser tú en la plaza, pues yo en el mapa, ¿no? Sí. Entonces, quiero dar una imagen de mí, ¿no? Este es un cambio muy grande, ¿no? Sí, al final el Fortnite fue por la parte fuerte de monetización, se basa en esa parte de interacciones concretas, de pagar por skins o por interacciones concretas, y les ha funcionado bien. O sea, no me sé los números de memoria, pero vamos, es un juego que factura dinero y que es un modelo que está claro que tiene su potencial. El tema es, oye, tengo que mantenerlo en el tiempo para que sea un ingreso recurrente. El problema esto al final es como las startups, ¿no? No es lo mismo vender un proyecto que un SaaS. En un proyecto pagas un one shot, en un SaaS tienes una recurrencia. Pues esto es igual. El Fortnite tiene el problema de que, oye, pues al final pagas por interacciones concretas y no consigues tener esa recurrencia a lo largo del tiempo, ¿no? Que podrías conseguir como otro tipo de juegos. Entonces, también se han lanzado otro tipo de plataformas, oye, que en vez de tener acceso a un juego concreto tienes acceso a varios y pagas una suscripción. O sea, ha habido muchas... hay gente intentando hacer en Netflix o hacer el HBO de los videojuegos. Es una cosa que no ha explotado, pero
cuando estos grandes publishers tengan una gama de juegos muy grande, con muchos éxitos, que tengan muchos éxitos, yo no vería descabellado pagar X dinero al mes. Al final, ¿cuánto te cuesta Netflix? $9 o $10. Pues eso, pagar X dólares o X euros por tener acceso a toda la gama de juegos que me da Blizzard o Activision o Epic Games, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una posibilidad de que estas plataformas creen lugares donde tú tengas muchos juegos diferentes y tengas que pagar un mínimo de dinero para tener acceso a todos ellos, que hasta ahora han sido gratis. Bueno, desde luego que esto del conseguir el Netflix de los videojuegos es algo que está intentando muchos y parece que incluso Google con Stadia o Microsoft intentan sacar, y Apple ahora ha sacado una, o Amazon con Luna, que tampoco consiguen sacarlo. ¿Crees que va a ser un pastel donde the winner takes it all o donde van a convivir el de Apple, el Stadia de Google? O sea, para mí no va a haber un solo winner, porque dependes aquí, o sea, esto es un poco o sea, Netflix, ¿cómo ha conseguido tener la capacidad que tiene, ¿no? de atraer a usuarios? Porque pasó de un modelo en el cual llegaba a acuerdos con los creadores de contenido a crearlo él. Para mí la clave es, oye, Apple, Microsoft van a llegar a crear juegos tan potentes como los que crean estos publishers especializados en gaming. No lo sé, por capacidad financiera y por atracción de talento podrían perfectamente. Que no desconozco si se van a meter en la publicación de juegos, pero para mí está relacionado un poco sobre quién es el dueño del juego. Entonces, si Activision o Blizzard o Riot o Epic Games siguen creando los mejores juegos, estas plataformas para mí no van a llegar a explotar, a no ser que lleguen a acuerdos con estos publishers, porque al final la gente quiere jugar a lo que quiere jugar, y quiere jugar a los juegos que juega mucha gente, a los juegos que les entretiene y a los juegos que les aportan valor. Entonces, esto es lo mismo. Netflix ha conseguido que este modelo sea potente porque han conseguido ellos producir contenido de alta calidad, que los dueños de ese contenido son ellos. Al final, yo creo que esta industria va por ahí. ¿Quién es el dueño del contenido premium o el contenido que todo el mundo quiere jugar? Pues el que sea dueño será el que tenga el pastel más grande. Claro, pero Steam también puede ser, por ejemplo, puede conseguir una vía de nuevos usuarios a través de la plataforma de Google Stadia. O sea, al final también le puede traer usuarios. Sí, puede ser, pero el problema aquí es que el publisher tiene que ver que realmente le atrae, o sea, realmente tiene un gran valor dar tu juego a esta plataforma, ¿no? Y de momento vemos que no lo han conseguido, o sea, no han conseguido atraer. O sea, yo por lo menos un poco en mi entorno no conozco a mucha gente que esté pagando, o sea, conozco a mucha gente que paga en Netflix, HBO y todas las plataformas de contenido más de entretenimiento, pero no conozco a mucha gente que paga la de Apple, la de Microsoft y todas las que me has comentado tú, ¿no? Entonces, bueno, de momento es una cosa que es verdad que está empezando, pero que hay que ver a dónde evoluciona, y hay que ver si estas grandes compañías se van a meter en la creación o van a intentar llegar a acuerdos con los publishers de gaming, ¿no? Claro. Y oye, volviendo un poco también a lo que comentábamos de Artix, es verdad que al final en otros mercados está más avanzado, ¿no? En esports, quizás se han hecho cosas interesantes en Asia y en Estados Unidos de las que se puede aprender aquí, ¿no? No sé si vosotros os fijáis en alguna cosa que sea relevante. Sí, o sea, es verdad que en el mercado asiático lo desconozco más, ¿eh? Es verdad que ahí están los grandes equipos, pero bueno, un tema también por idioma o porque no tengo acceso al contenido que ellos producen tanto, pues lo desconozco un poco más. Sí que es cierto, en Estados Unidos empieza a haber, o sea, ya hay equipos, sobre todo, que han levantado rondas fuertes, ¿vale? Y encima con fondos de inversión bastante potentes. Yo creo que estos... por ejemplo, la parte de creación de contenido es casi una copia de las cosas que se está viendo en Estados Unidos. Al final, estos equipos estadounidenses que están levantando grandes rondas están creando, no me acuerdo qué equipo era, pero había un equipo ya que había creado su propio estudio de creación de contenido, o sea, casi profesional, con cámaras profesionales, donde tenían a mogollón de creadores de contenido en muchas, no solo creando cosas de gaming, sino cosas de entretenimiento en general.
Entonces, esta tendencia de la creación de contenido yo creo que va un poco por las tendencias que se ven en otros mercados más potentes. Y lo que están, yo creo que yendo estos equipos es siendo compañías de media. O sea, es verdad que siguen teniendo sus equipos y siguen participando en competitivo, pero se están convirtiendo en grandes compañías que producen una cantidad de contenido y que encima son capaces, y encima lo que tienen estos equipos es que tienen una fanbase muy fiel. ¿Sabes? Son gente que está muy interesada en el contenido que tú produces porque eres de las pocas organizaciones que les das lo que tú quieres ver y al final tienen una fanbase enorme y están muy enfocados y están gastando muchos millones en crear estos grandes estudios y en convertirse, entre comillas, en compañías de media que producen contenido en muchos verticales. Bueno, incluso los propios creadores de contenido también son casi una compañía, ¿no? En este sentido de media, porque tienen su audiencia y tú en Twitch es verdad que puedes abrirte 2 pestañas y ver a Auronplay y a Ibai a la vez, pero si te quieres concentrar en uno, estás dedicando un tiempo en directo que no puede tener otro, ¿no? Igual que pasa cuando miras Antena 3 o Telecinco, ¿no? No, o sea, son estas personas individuales, o sea, estos creadores de contenidos como persona individual tienen una compañía, una tele como negocio. O sea, Ibai el otro día en las campanadas fue, no sé, la tercera o cuarta emisión sobre las campanadas más vistas después de, o sea, está compitiendo con Pedroche, con las campanadas de la 5, con la 1, etcétera, etcétera. O sea, Ibai tiene en sí una televisión y yo en mi casa... bueno, pues todo el mundo quería ver X cosas, yo decía, no, yo quiero ver a Ibai, o sea, por favor, yo quiero ver las campanas que Ibai porque me divierte más, o sea, no por tal, a mí, pues bueno, pues con todo el respeto a la televisión tradicional, está muy bien, pero a mí ver a Ibai, a Barbie y tal, haciendo tonterías, pues para un rato, no te digo que esté 8 horas viéndoles, pero para un rato y para las campanadas me divierte, ¿no? Entonces, efectivamente, son compañías de media en sí y tienen unos niveles de usuarios y de viewers que son comparables con las televisiones. Lo que está claro es que, lo que decíamos antes, estas personas hay pocas. En cambio, si en un equipo puedes aunar y juntar a muchos creadores de contenido con una fanbase muy fiel, pero que no sea tan grande, no hace falta tener una fanbase de miles y miles de usuarios, sino tener una fanbase que sea fiel a ti y que le guste tu contenido, pues al final puedes conseguir crear una compañía de media con muchos creadores de contenido más pequeñitos que están enfocados en un tipo de juego o en un tipo de contenido. Una locura. Antes de acabar, que siempre nos gusta acabar con recomendaciones, antes de ir ahí, una última cosa. El tema de nosotros creemos que los juegos todavía tienen un next step al que ir y hay un avance que todavía no se ha llegado. ¿Crees que todavía no estamos en una nueva fase del videojuego por un tema de tecnología? Porque la forma de consumir videojuegos todavía no es la última, porque los juegos ahora mismo están concentrados en cumplir una misión y no tanto en entretener y pasar un tiempo ahí. Sí. ¿Dónde crees que está la próxima innovación en el videojuego? Para mí la próxima innovación creo que es lo que es 3D y mundo virtual más allá de las 2 dimensiones. O sea, hay mucha gente trabajando ya en el mundo virtual más en 3 dimensiones y estar inmerso, tener una experiencia en el mundo virtual mucho más real, ¿vale? Y yo creo que va por ahí. Hay compañías... sé que, ¿cómo se llama la de Estados Unidos? No sé, soy malísimo para los nombres en general, pero hay una compañía que está montando varios estudios de juegos en 3D, que vas allí, te pones tu casco, coges la ametralladora o la pistola y juegas si quieres en un mundo virtual. Yo creo que ese es el siguiente paso. O sea, yo creo que no sé en cuánto se nos va a pasar, pero en un futuro medio largo plazo vamos a tener en nuestra casa y vamos a poder meternos en el mundo Fortnite o en el mundo LOL, metidos con nuestro casco, con nuestras gafas de visión 3D y vamos a estar metidos totalmente. Entonces yo creo que es el siguiente paso, que la inversión en el juego sea mucho más real y pasemos del 2D al 3D. Justo iba a preguntar eso, o sea, ¿crees que será en casa? No que tendrás que desplazarte a cualquier sitio a ponerte un casco, simplemente en casa, pues la inmersión en el juego es 3D. Va a ser, yo creo que, o sea, puede pasar en los 2 sentidos. Puede haber una parte... Creo que la tecnología va a enfocarse a estar en casa porque al final es lo mismo, te puedes relacionar con las personas de la misma manera, ¿no? Si consigues entrar en ese mundo virtual. Pero puede ser que hay algunos modelos de negocio que estén enfocados más en el sitio y que está en un sitio abierto o una sala más grande, te dé más posibilidades a la hora de jugar, ¿no? Yo creo que eso puede pasar y posiblemente sea
es el primer paso. Antes de que llegue a las casas, creo que va a llegar a estudios donde tú vayas a jugar y tengas esa experiencia en un sitio más abierto o más grande donde te pongas el casco y juegas, ¿no? Y el siguiente paso será meterlo en tu casa cuando ya los aparatos que necesites o el hardware, si quieres, sea más fino o sea más pequeño o sea más adaptado, accesible, eso sea más barato también, es otra cosa, que este tipo de tecnología pues tratan de desarrollarse y no es del todo barata. Entonces, la Play 5, pues ahora comparado con los iPhones, nos parece casi hasta barata y a mí me lo parece, o sea, que nos cobren 500 euros cuando estás pagando por un móvil 1000 y pico. Entonces, ese proceso se tiene que dar también en otro tipo de tecnologías que nos acerquen a esa realidad virtual y a esa realidad aumentada que todavía no hemos conseguido. Sí, claro, al final lo que decías es lo que pasó al principio con los ordenadores, ¿no? La gente iba a un espacio, un local y jugaba allí, ¿no? Y luego lo han acabado teniendo en casa, ¿no? Y esto puede pasar. También ha habido empresas que tenían locales de donde tú ibas, te ponías las gafas y jugabas a un juego de realidad virtual, porque aún en casa no es sostenible tener uno, ¿no? Entonces, tiene sentido que vaya por ahí. Siempre solemos acabar un poco las entrevistas preguntándote más a nivel personal si nos puedes recomendar, ya sea, por ejemplo, un libro que te has leído que te haya gustado mucho, relacionado con lo que quieras, pero un poco con el tema, y que sea una serie, un videojuego, una persona a la que seguir. Vale, o sea, os voy a recomendar, si hay dos temas que a mí me encantan ahora, que es el tema de Passion Economy, que yo creo que hemos tocado bastante aquí, de oye, cómo conseguir que la gente pues pueda monetizar sus habilidades. Y el tema de comunidades, ¿vale? Oye, de crear esas comunidades que también ha salido mucho. Quiero recomendaros a una chica que yo la descubrí hace poco en Twitter, que se llama Li Jing, que esta chica empezó en Harvard, luego lo dejó, trabajó en Anderson Horowitz, fue inversora y tal, y ahora está intentando fomentar esto del Passion Economy como inversora y como creadora de contenido y tal. Entonces, quería recomendarosla porque si estáis interesados en estos temas, yo creo que el gaming va mucho por ahí, ¿no? Va mucho por, no tanto el hecho del juego, sino por la psicología humana. Y al final el ser humano, lo que decimos, ¿no? El ser humano no cambia a lo largo de la historia. Seguimos teniendo las mismas necesidades, seguimos siendo sociales, curiosos, etcétera, y lo que cambia es la forma de solucionar esos problemas. Pues creo que esta chica es una experta en este tema, mucha gente está empezando a hablar de esto y creo que va a ser una gran tendencia este tipo de plataformas, no solo en el gaming, sino en otros sectores. Entonces os recomiendo seguirla y que un poco, si estáis interesados en estos temas, que os informéis a través de ella. Qué bueno. La dejaremos en la descripción para que la gente la pueda seguir. Perfecto. Twitter, ¿no? ¿Por dónde la sigues más? Sí, yo la sigo en Twitter. Luego ella también tiene un podcast con más gente que hablan sobre este tema. Vale. Escribe en Substack también. O sea que si la seguís en Twitter podéis tener acceso a todos los recursos que ella te da. Y ella se dedica solo a invertir en esto, con lo cual dedica mucho tiempo a hablar sobre estos temas. Con lo cual escribe en muchas formas y en muchos formatos diferentes que pueden ser accesibles para quien quiera, si alguien no nos sigue en Twitter. Ok, pues nada, oye, millones de gracias, ha sido un placer, hemos aprendido un montón, la verdad es que nos viene algo muy grande encima y todavía mucho por construir y eso es súper interesante, así que gracias por tu tiempo y seguiremos de cerca a ver la innovación del gaming hacia dónde va. Vale, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo, Luis. Gracias.